La cosecha final, preparándonos para los tiempos finales. ¿Cuándo será el fin? ¿Estará realmente cerca? En Mateo 16:3 leemos: ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? El que tiene oídos para oír, que oiga. Señales del tiempo en que vivimos. Este es un mensaje muy importante y muy relevante por la época en que estamos actualmente viviendo y de qué forma el mundo está siendo sacudido por la incertidumbre, por la confusión y por tantas dudas sobre qué nos depara el futuro. Antes que nada debemos saber y tener la certeza que la Biblia es la palabra de Dios y que las profecías dadas en ella han sido cumplidas una a una, y ahí se nos dice claramente que el día y la hora nadie lo sabe, pero Dios nos dice que sus hijos podemos reconocer las señales y los tiempos, y estas son tan claras que podría ser en cualquier momento. En Isaías 48:3 dice: lo que pasó, ya antes lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Y en Ezequiel 7:2 Dios declara el principio del fin. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. En Génesis, con la creación, debemos analizar por qué Él creó el mundo en 6 días y el séptimo para descansar, en el Shabbat. ¿Por qué? Si Dios podría haberlo creado en un segundo, en un parpadeo, pero no lo hizo así. Para esto debemos estudiar la palabra día y días en la Biblia. Hay pasajes muy interesantes sobre esto. Hay mucho más que esto y quizás Dios quería ilustrarnos cuánto tiempo le quedará al hombre para estar en la tierra. Dios debe castigar el pecado y Él va a cumplir su palabra. Ya lo hizo una vez con el diluvio. Génesis 6:5 dijo: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Es muy claro que la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, está lleno de predicciones. Un evento que sucede en la historia representa un acontecimiento que sucederá en el futuro. Un ejemplo de esto sería Abraham sacrificando a su hijo Isaac, que es un evento que representa a Dios cuando ofreció a su hijo Jesús en la cruz como ofrenda por los pecados del mundo. Así Dios tomó 6 días para crear el mundo. ¿Es acaso una imagen de lo que habría de venir? Veamos en 2 de Pedro 3:8, en el contexto de la segunda venida del Señor, dice que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en el Salmo 90 dice que 1000 años a la vista del Señor son como el ayer. Entonces podría ser que estos 6 días de la creación nos indicaran que el tiempo que el hombre tiene sobre esta tierra sería como 6000 años, con el séptimo día de descanso representando el reinado de 1000 años que Jesús establecerá en la tierra, el tiempo de la justicia y paz. Reportes nos indican que estudiosos de la Biblia han calculado que desde el primer hombre, Adán, hasta el nacimiento de Jesús, hay alrededor de 4000 años, y el período de la Iglesia de 2000 años. Si ese es el caso, este podría ser el final de lo que el Nuevo Testamento llama los últimos días. Dios mide el tiempo en la Biblia en séptimos, como por ejemplo la creación y el séptimo día de descanso. En la ley testamentaria los judíos fueron mandados a descansar cada 7 días.
En la 7ª semana después de la Pascua, ellos celebran una gran fiesta y un descanso. El 7º mes era el más importante para ellos, pues tienen 3 fiestas importantes: el Yom Teruah o Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot. Cada 7 años debían dejar la tierra descansar, y cada 40, que es lo que se llama Shemitah, el año Shemitah que estamos precisamente ahora, y cada 49 años, que es 7 por 7, celebran el año de jubileo, que era el año de descanso para la tierra y de libertad para el pueblo. Así que tiene sentido que Dios establezca un periodo de 7,000 años para que el hombre ocupe esta tierra con los últimos 1,000 años de descanso durante el reino terrenal de Jesús, en Apocalipsis 20. Cuando Dios se ocupa del tiempo, lo hace en séptimos. No hay otro sistema más predominante en la palabra de Dios. En Oseas 6 está hablando de Israel, que siempre rechaza a Dios. La nación iba a ser destruida, pero en el versículo 2 dice que después de 2 días nos habrá de redimir, y el tercer día nos levantará, y nosotros viviremos ante él. ¿Qué es esto? Cuando Jesús vino, Israel lo rechazó como el Mesías, y Dios lo dispersó por todo el mundo. Durante 1900 años no existió la nación de Israel, pero Dios dijo: después de 2 días vivirán ante mí, o sea, 2000 años, y esto ya sucedió. La nación dispersa de Israel ha sido reunida ante nuestros ojos. En 1948 volvió a ser una nación, y eso es muy importante porque Dios revivió a la nación de Israel, porque allí Jesús va a venir a establecer su reino terrenal como lo prometió. ¿Has conocido un amonita o un moabita? No, porque eran los enemigos de Israel y no han sido preservados, pero los judíos sí, porque ellos son el pueblo elegido de Dios, y Él debe cumplir lo que prometió. Pero los judíos aún están rechazando a Cristo. ¿Pero por cuánto tiempo? Después de 2 días, o sea, 2000 años, yo te reviviré, y al tercer día vivirás ante mí. La segunda venida podría ocurrir muy pronto. Ve a Éxodo 19:11. Dios le dijo a Moisés que dijera a Israel que se purificara y esperara 2 días, porque el tercer día descendería ante la vista de todas las naciones. En Juan 11:6-7, Lázaro murió y Jesús espera 2 días antes de regresar a Judea para levantarlo de entre los muertos. Estudios de algunos hermanos dicen que esto representa cómo Dios le dará la espalda a Israel por los próximos 2000 años o 2 días, y le hablará al mundo por medio del Nuevo Testamento, y así fue. En Mateo 17:1, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, y es transfigurado frente a ellos, y les da una imagen de la segunda venida. Pero allí mismo las primeras palabras dice que después de 6 días, ¿será que nos está tratando de decir algo? Recuerden que el tiempo desde Adán hasta Cristo es de 4000 años, o 4 días. El tiempo del período de la iglesia es de 2000 años, o 2 días. Así que esto podría significar que en algún tiempo después de 6000 años, o 6 días, Dios reviviría a Israel y les cumpliría las cosas que les prometió. Pronto, muy pronto habrá un período de juicio sobre la tierra como nunca antes, justo antes de la segunda venida de Cristo, que la Biblia llama la Gran Tribulación. ¿Y saben cuánto durará esto? Un período de 7 años. En Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, dice que ¿cuándo sucederá esto? No es preciso, hermanos, que os hable de ello, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará de modo inesperado, como llega un ladrón por la noche. Será uno de los días en que la gente ande diciendo: disfrutamos de paz y seguridad. Pero entonces, de pronto, caerá sobre ellos la destrucción. Será algo tan repentino como los dolores de la mujer que da luz, y nadie logrará escapar. Dios ya juzgó al mundo en los días de Noé, ¿recuerdan? En Génesis 6 nos dice que hubo una gran explosión demográfica y que el mundo se corrompió y se llenó de violencia. ¿Suena familiar? Él arrasó la tierra con un gran diluvio y solo 8 personas se salvaron.
Dios juzgó a Sodoma y Gomorra por el crecimiento de los pecados sexuales, la homosexualidad y la perversión. Suena como hoy, ¿no? En ambos casos, los no creyentes fueron tomados por sorpresa, pero los creyentes no, pues ellos sabían que el juicio vendría. Mientras eventos catastróficos toman lugar por todo el globo, muchos están preguntando, ¿el Espíritu Santo reanimará a la iglesia antes del regreso de Jesús? Jesús profetizó estas cosas que están pasando, y sus advertencias eran para desafiar nuestra fe. Mientras la iniquidad abruma e inunda la tierra, Él pregunta, ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Piénselo, Cristo sabía todo lo que íbamos a enfrentar hoy, desde horrorosos tiroteos escolares, el alza de la homosexualidad militante, a actos terroristas tomando lugar por todo el mundo. Él dijo que el mundo estaría como en los días de Noé, cuando Él volviera. ¿Había un gran avivamiento en los días de Noé? ¿Estaban consagrados los hombres en los días de Noé? No es así. Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Aquí vemos dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? Estaba hablando de la destrucción del templo y luego le hacen otra pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que en el verso 4, él va a responder a esta pregunta. Comienza declarando esto. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Aquí tenemos el tema clave de la segunda venida, que será el engaño. Y eso es algo que necesitamos comprender. 1. Satanás va a procurar engañar en relación a la segunda venida. 2. Nos advierte, no se alarmen de la cantidad de falsos predicadores, de falsos maestros, de falsos ungidos, de falsas profecías que dicen que hablan en nombre del Señor. El engaño va a abundar, así que primero quisiera considerar estos pensamientos. Si hay engaño, necesitamos discernimiento para estos tiempos del fin. Y si usted es un pastor o líder, usted es responsable de enseñarle a su gente a discernir. Malaquías 3, del 16 al 18 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen, los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Si usted vive lo que dicen estos versículos, usted va a ser capaz de discernir quién es realmente verdadero y quién no lo es. Para tener discernimiento necesitamos, 1, tener temor ante el Señor y no confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos para poder discernir. Esta es una bendición dada por Dios. 2, pensar en su nombre. Eso significa leer y hablar de la palabra, reunirse con hermanos que sepan acerca de la Biblia y estudiar. 3, orar. El Señor dice también en Lucas que oremos para que podamos ser librados de todas estas cosas que vendrán. Número 4, servirle de corazón sin descuidar su presencia. En numerosas enseñanzas acerca de su segunda venida, el Señor Jesús advirtió constantemente de los falsos profetas y del engaño. Estas advertencias deben ser tomadas con seriedad, especialmente en nuestros días. En el mundo estamos viendo muchas manifestaciones y aquellos que no están viendo esta escritura de Malaquías 3 están yendo detrás de estas. Y va a surgir engaño en diferentes lugares. Debemos ver bien lo que el Señor nos dice, pues muchos de los pentecostales hoy en día son como los peces, que cuando ven un estanque con peces ellos abren su boca y se tragan todo lo que se les pone enfrente.
Hay creyentes que donde hay un poquito de bulla van y quedan atrapados. Así que necesitamos ser hombres y mujeres de discernimiento. ¿Por qué? Porque el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No dice que serán unos pocos los engañados. En este momento son miles los engañados, hasta viajan a otras partes del mundo para ir a esas reuniones para ser engañados. Muchos serán engañados y nosotros no podemos seguir al montón. Tenemos que tener cuidado. Tenemos estos versículos, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que va a haber muchas conductas, falta de honestidad, falta de integridad, por la cual muchos cristianos, por la forma que viven, los de su familia y amigos se van a burlar del cristianismo. 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dice Pedro que habrán personas que van a escandalizar a la gente y muchas personas van a convertir un mercado el evangelio. En otras palabras, van a cobrar por oír el evangelio. Si ustedes tienen un predicador o un músico cristiano que les pone un precio, están comerciando con el evangelio. Hemos oído en la televisión que dicen que pactes o que ofrendes y que al orar ellos por tu sobre, todas tus deudas van a ser canceladas. ¿Cómo es posible que digan eso y la gente les crea? Es increíble la forma que están presentando el evangelio de Cristo. Como cristianos nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice sobre los tiempos finales y estamos recibiendo actualmente advertencias muy fuertes. Todo aquello que el mundo había hecho hasta estos tiempos va a comenzar a ser sacudido por Dios. ¿Qué debemos hacer para estar preparados? Confiar en la fidelidad de Dios. Lo poco que tengamos, si tenemos la bendición de Dios, se nos va a multiplicar. No nos afanemos. No estar intranquilos, no estén ansiosos, no miren al becerro de oro fundiéndose. Mírenme a mí, dice el Señor, el Creador y sustentador, el Dios de todas las cosas. Prepararnos espiritualmente. 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Si ahorita que apenas está comenzando las cosas más fuertes no pueden aguantar, menos van a aguantar lo que viene. Por eso es importante fortalecernos en oración y estar firmes en la palabra del Señor. Nuestro tiempo casi se acaba y además la muerte hace que sea el fin del mundo cada día para muchas personas. Y si una persona no tiene una relación personal con Jesús, tendrá una constante eternidad en el lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. Entiende que hay muchos nombres de religiones, pero todas caen en la misma categoría. Toda religión, a excepción de la cristiandad bíblica, que por cierto no es una religión sino un estilo de vida, enseña que puedes ser salvo por tu propio mérito, por ser bueno o por realizar ciertos rituales o buenas obras. Pero la Biblia dice que nadie puede estar bien ante los ojos de Dios por hacer buenas acciones, Romanos 3:20, y que todos hemos pecado y no alcanzaremos la gloria de Dios, Romanos 3:23. Debemos entender que el estándar bíblico para entrar al cielo es que debe ser perfecto, totalmente limpio, justo, pero así nadie entraría al cielo, pues nadie es perfecto. Por eso tú y yo necesitamos a Jesús, todos nosotros. Pues cuando Él estuvo en la tierra fue perfecto y nunca pecó, porque Él era Dios y murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos y Dios le permitió volver a entrar al cielo. ¿Por qué?
no porque fue un buen hombre, sino porque cumplió con ser perfecto. Jesús fue justo y solo los justos heredarán el reino de Dios. Y si Dios ni siquiera bajó el estándar por su Hijo, ¿por qué creen que lo haría por nosotros? Millones de personas creen que entrarán al cielo llevando lo que ellos creen una buena vida y quedarán atónitos, pues eso no es suficiente. Dios necesita un estándar de absoluta perfección. Sabemos que Jesús es perfecto. Solo cuando personalmente nos comprometemos y lo recibimos como nuestro Señor y creemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que Él nos limpia de nuestros pecados, Él merece todo el crédito y por eso tú y yo lo necesitamos a Él. Jesús quiere darte vida eterna. Es el propósito de la vida actual. Es tu decisión. Si encuentras mejores respuestas sobre la eternidad, algo que ofrezca una real esperanza, claro que tienes que pensar en ello. Pero si ya tienes la respuesta, no tenemos de qué preocuparnos. Pero si lo que la Biblia dice es verdad, nuestra vida eterna está en juego y dependerá de lo que hagamos con Jesús. Si lo rechazamos, Él también nos rechazará. Pero si humildemente lo recibimos, viviremos con Él en el cielo por la eternidad. Espero que lo pienses y más vale que se apuren, pues si lo que nos dicen las señales que estamos viendo es cierto, nuestro tiempo se acaba. Primera de Tesalonicenses 5, 4, 6 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Las señales de los últimos días se están cumpliendo delante de nuestros ojos y el Señor viene por su iglesia muy pronto. ¿Estás listo? El tiempo se acaba, pues las profecías han indicado que el rapto de la iglesia puede suceder ahora mismo, o en una semana, o en un mes, o en un año. Recuerda que Él que murió por ti en una cruz no fue ni un pastor, ni un cura, ni un apóstol. Fue el Señor Jesucristo y Él no es una religión. Por eso, reconoce que has pecado y pídele perdón. Reconoce que Jesús murió crucificado por ti y acéptalo a Él como tu único Señor y Salvador. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pide a Jesús que entre en tu corazón, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Escudriña y vive y practica la palabra de Dios y persevera hasta el fin, para que alcances la corona de la vida. Es tu decisión, recuerda.